del principal como texto, que en lo que se basan todos los manuales de derecho romano, que es el Corpus Iuris Civitis, no sé si lo leí bien, que fue la codificación del derecho romano mandada a hacer por el emperador bizantino Justiciano. Como estaba diciendo, la mayoría de los manuales de derecho romano se basan en el corpus. Las principales fuentes en las que se basó el corpus para codificar fueron las costumbres, la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales, los edictos y la jurisprudencia. Ya. Profe, ¿hay algo de lo que habla en las costumbres, en la parte del libro donde está hablando de las costumbres, que es que las costumbres tuvieron una decadencia, que muchos de las personas que hablan de derecho romano dicen que las costumbres tuvieron una decadencia por la misma codificación de los derechos romanos, que en realidad lo que buscaba era preservarlas y conocerlas, pero lo que hizo fue que decayeran. ¿Algo más, doctora Rivera? No, señor. Ya. La doctora Rivera, número 1. Número 2. Número 2. Número 2. Es Mauricio Correa. Edgar Mauricio, no se te escucha nada. Número 2. Edgar Mauricio, no se te escucha nada. Pasamos al número 3, Luz Estela Rodino Peralta. Bueno, profesor. Las fuentes del derecho. Tenemos que la fuente del derecho surgió desde inicios de la ciudad de Roma hasta el emperador Justiniano. Eso quiere decir desde el año 753 hasta... No te veo, Luz Estela, no te veo. Recuerda que la cámara debe estar abierta. Se me apaga, lo siento. Se cierra, ¿por qué? Sí, se me cierra la cámara. Bueno, las principales fuentes del derecho romano fueron la costumbre, la ley, el plebiscito, el senado consulto, la constitución imperial, los edictos y la jurisprudencia. No sé por qué se me cierra la cámara, profesor. Bueno, la costumbre dice que no es un simple uso, o sea, para que sea la costumbre, sea ley, debe contar con 3 elementos básicos. Estos son un comportamiento repetido, un carácter obligatorio y una antigüedad suficiente. Esto lo dice René Rovalle, perdón. Lo siento, profe, tengo problemas con la cámara, no sé si puedo seguir así. Doc, repíteme los elementos. Los elementos son comportamiento repetido, carácter obligatorio y una antigüedad suficiente. Antigüedad suficiente. Bueno, estas costumbres podían ser de carácter familiares, gentilicio, étnicas o comerciales. El derecho escrito, dice aquí, el derecho escrito al uso es que se hace válido. Por aquí tengo... dice que más adelante, o sea, en un principio, pues así era como se regía el derecho romano. Más adelante, ya las costumbres quedaron como relegadas a un segundo plano, ya se hacía uso de ellas
en un momento de pronto en que había un vacío legal, entonces hacían uso de la costumbre. La ley dice que el orden general del pueblo mediante el rogatio del magistrado. Profesor, me desconcentra el asunto de estar pendiente de la cámara que se me apaga, no sé si... Ok, continúa, sin pena, a ver, continúa. Si se cierra, pues se cerró. El principio era fuente del derecho público para la aparición de las 12 tablas, donde las leyes ya aparecen las 12 tablas. Esas 12 tablas pues fueron las que empezaron a regir ya sus leyes, ya pasó de derecho público a ser ya derecho privado, ya estas normas escritas. Aunque hoy en día no se tiene conocimiento claro de las 12 tablas porque no existen, fueron destruidas, dice que en un incendio de los galos, es la teoría que se tiene. Sin embargo, dice que la tabla 1, 2 y 3 habla de las normas del derecho procesal, la 4, 5, 6 y 7 del derecho privado, la 8, 9 y 10 del derecho penal. La tabla 11 es la que prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos. Ya esa norma después también ya no existe porque eso ya también fue derogada. La tabla 12 habla de la prenda, la responsabilidad de los dueños por daños o hurtos cometidos por sus esclavos. El plebiscito dice que es lo que la plebe ordena y constituye destino solo para la clase, constituía el destino solo de la clase plebeya. Pero más adelante, esta norma se hace de carácter general. Eso quiere decir que ya no es solo para los plebeyos, sino que es incluso superior a la de los patricios. Ya, profesor, quiero dejar hasta ahí. Gracias, doctora Rodiño, muy amable. Usted era número 2, número 3, siguiente, número 3. Número 3. A ver, número 3. Si no estoy mal, número 3 es... ¿Quién? Briangi, creo, si no estoy mal. Ok. Número 4, la escuchamos, doctora.
Profe, yo soy el número 2, ya arreglé el problema con el micrófono y la cámara. Ok, gracias, doctor Edgar. Primero vamos a agradecerle a la doctora Salazar por su participación. Si tiene algo más que decir, doctora Salazar, ya que veo que la interrumpieron los molestos ruidos de alrededor. Ok, listo. Bueno, partiríamos diciendo que el autor nos nombra que las principales fuentes del derecho romano fueron la costumbre, la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales, los edictos y la jurisprudencia. En la costumbre se distingue de un simple uso y requiere de 3 elementos: un comportamiento repetitivo, un carácter obligatorio y una antigüedad suficiente. También nos menciona que este fue la principal y prácticamente la única fuente en la primera época del derecho romano. En la ley era principalmente la fuente del derecho público, pero eventualmente comenzaron a contener normas de derecho privado, en especial durante el imperio. En este sentido, la aparición de la ley de las 12 tablas, esta ley se originó en el movimiento reivindicatorio de los plebeyos, en busca de igualdades jurídicas. Adicional, se sabe que las primeras 10 tablas fueron aprobadas por las comisiones centuriones y una nueva comisión con la participación de los plebeyos redactó las 2 últimas en el 450 y 449 a.C. La ley como fuente del derecho también asumió diferentes naturalezas según la época y permaneció y se afianzó a lo largo de la historia. La otra sería el plebiscito, lo que la plebe ordena y constituye según lo explica Gallo. Se originó con la Concilium Plebis, creo que se dice así, y inicialmente esta solo estaba destinada para la plebe, pero con la ley Hortensia del 287 a.C. le dio de carácter de norma general e incluso hizo efecto sobre los patricios. Los plebiscitos dieron origen a buena parte de la legislación del derecho privado. Por otra tenemos el Senado Consultum, que era una forma de consejo en el que el Senado crearía sin efectos legales siempre que no fueran materializados por un edicto de un magistrado. Este principalmente intervenía en las formaciones de las leyes que expedían los comicios. Esta se eliminó también con la ley Hortensia del 287 a.C. Sin embargo, en el Principado fue como se le conoció con fuerza de ley a sus preceptos y generalmente en el derecho privado, ocupando en el periodo imperial un puesto de honor como fuente del derecho. Esa sería toda mi intervención. Profesor, tiene el audio apagado. Y el micrófono apagado, profesor. Gracias, muy amable. Bueno, continuamos entonces. Ya participó la doctora, la número 4, y vamos al número 5. Listo, ya puede ver mi cámara. Número 5, no la veo, doctora Yolanda. Ok, bueno, a mí me gustaría profundizar un poquito más en algo que mis compañeros no han mencionado tanto, y eso es el plebiscito. Bueno, según se menciona en la lectura, el plebiscito a lo largo del tiempo adoptó un valor muy importante en el que luego adoptó un nombre que era plebiscito o ley, porque a través de eso se establecían las leyes. Bueno, a partir de ahí me gustó, pues me gustó eso e hice un análisis en el que logré contrastar lo que decía en el texto con algo que pasó en España hace más o menos 1 año y medio. No sé si sabían que en España, en el 2020, la gente buscaba eliminar la monarquía a través de un plebiscito para establecer la república. Entonces, en un artículo que leí yo en el 2020 sobre eso, había un historiador que se llama Dieter Lange-Wische, que él mencionaba que la monarquía era algo que estaba en constante cambio y que se adaptaba a cualquier, ¿cómo se llama eso? Era cambiada tanto cultural como institucionalmente. Entonces ahí nos damos cuenta, contrastando en la lectura con lo que pasó en España, en que la democracia tenía participación dentro de la monarquía, porque el plebiscito es una demostración de la democracia. Entonces, podemos confirmar eso, de que la monarquía está en constante cambio, es decir, no es algo que se implanta de forma absoluta, porque tanto en la antigua Roma, como nos muestra el libro, existían estas demostraciones de monarquía. También en un escrito que se llama La monarquía republicana,
decía que no existen líneas nítidas entre la monarquía y la república, sino que más bien son como híbridos y que cada una adopta diferentes partes de la otra para hacerse funcionar. Entonces esto me llama mucho la atención porque a pesar de que en ese tiempo se mantenía una monarquía, el plebiscito, que era lo que decidía el pueblo, es decir, que era una muestra de democracia, estaba presente. Entonces a esto hace referencia esto que dice que las monarquías eran como en su tiempo híbridos a partir de la aparición de la democracia. Eso me llamó mucho la atención. Y también en una parte en la que mencionan los distintos tipos de leyes que existían en ese entonces, hay una parte en la que mencionan que había una ley, un tipo de ley que eran esas que funcionaban dentro de todo el territorio. Y eso, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos estudiado, tanto en la clase pasada como ahora, bueno, en la clase pasada y en una materia como Derecho Civil, se estudia la transición y pues la historia del derecho. Entonces, antes de que se estableciera la ley 57, antes de que se diera la unificación de las legislaciones, de la legislación, sabemos que estaban divididas por estados y que cada estado tenía sus normas. Entonces, sin embargo, aunque cada estado tenía sus normas, existían unas que, pues, de igual forma como el primer tipo de norma que se menciona en el escrito, funcionaban dentro de todo el territorio nacional. Entonces me parece interesante hacer ese contraste y darnos cuenta de ese tipo de cosas. Ese sería todo mi aporte, profesor. Doctora Yolanda, muchas gracias por su participación. Número 5, ¿cierto? Pasamos al número 6. Perdón, doctora Yolanda, ¿algo adicional, doctora de la 2? No, profesor. Ok, listo. Número 6. María Ángel Rojas, profesor. Doctor Rojas, la escuchamos. Bueno, profesor, para empezar hablando de las fuentes del derecho, inicialmente hay que conocer qué es el término fuente. Bueno, se conoce como fuente que son los testimonios que prevalecen a lo largo de la historia. Dentro de estos, las fuentes del derecho romano están la costumbre, la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales, los edictos y la jurisprudencia. ¿Qué es la costumbre, profesor? Es el de carácter repetitivo, tiene un carácter obligatorio y tiene que tener una suficiente antigüedad. En el libro nos mencionaban que es la principal y única fuente del derecho romano. Luego de esto se pasa a la ley, que generalmente es lo que el pueblo ordena mediante un magistrado. También los romanos afirmaban que la ley, leo textualmente, la virtud de la ley es mandar, prohibir y permitir y punir. La ley es todo lo que el pueblo ordena y establece. También tenemos el plebiscito, que inicialmente se creó para la plebe, y esto es lo que la plebe ordena y constituye. Si hacemos una similitud con la actualidad, es prácticamente lo mismo, es lo que la sociedad se revela para conseguir algún tipo de beneficio. También tenemos el senado consulto, las consultas imperiales, los edictos y la jurisprudencia. Muchas gracias, profesor. ¿Algo más, doctora Rojas? No, señor. Muy amable, gracias. La doctora Rojas es el número 6, ¿verdad? Sí, señor. 6. Sí, señor. Número 7. Profesor, yo, Glenda Rojas. ¿Sí me escucha? La escuchamos, doctora, Perfecto. pero no la veo todavía. Permítame un momento. Ya. Bueno, para comenzar, los derechos, fuente para el derecho romano era el conjunto de medios normativos que podían aplicarse pues en la resolución de cada caso. Entre estas fuentes estaba el derecho escrito y el no escrito. En el derecho escrito se encontraba el ius civilis, que entre el ius civilis estaban las leyes y los plebiscitos. Estaba el ius honorarium, que entre esos estaba
las constituciones imperiales y los edictos. Y en los autoritas estaban los jurisconsultos y los senados consultos. Y en el derecho no escrito pues se encontraban las costumbres. Entonces las costumbres, como ya lo han venido repitiendo, requerían 3 puntos, que eran comportamiento repetitivo, antigüedad suficiente y un carácter obligatorio. Esto fue perdiendo como su validez a medida del tiempo, ya que entonces ya se utilizaba cuando el caso, o bueno, habían vacíos legales en los casos. Ya por otro lado, la ley, bueno, era toda manifestación del pueblo, que, o sea, que se encargaba de disponer algo y de ordenar algo. Hubo un tiempo en el que se le llamaba, bueno, sí se le decía ley a toda norma que tenía como una fuerza, digámoslo así, universal. Por otro lado también, bueno, está el plebiscito, que fueron actos jurídicos bueno, que eran proferidos por la plebe, pues se decía así normalmente. Están los edictos, que son los pronunciamientos oficiales de los magistrados que realizaban acuerdos, pues bueno, no realizaban acuerdos, no, lo realizaban de acuerdo a sus competencias. Y bueno, gracias a bueno, cuando si el predictor estaba en un caso o en un juicio, ellos tenían como el deber de indicar que, o sea, tenían que indicar, bueno, como la referencia en lo que se iban a basar para manejar ese juicio. Entonces, gracias a esta publicidad de estos edictos, se dio a conocer el ius honorarium. Entre ese ius honorarium están las constituciones imperiales, que eran pues las del príncipe, normas que podían promulgar, o sea, bueno, sí podía promulgar el emperador. Entonces podía promulgar edictos, mandatos, decretos y rescriptos. Entre los edictos eran las órdenes generales, entre los decretos eran sentencias proferidas por el príncipe o por el tribunal que estaba a cargo de él. Las rescriptas eran las respuestas del emperador a funcionarios o a particulares. Y estos trataban de temas como administrativos, ¿sí es esto? Las decretas resolvían casos civiles y criminales. Y por último está el mandato, que eran las instrucciones dirigidas a los funcionarios o gobernadores y trataban de temas administrativos y privados. Ya por último, en los autocritas está los jurisconsultas, que eran las personas que, de acuerdo a su posición social o a su conocimiento sobre el derecho, daban como, bueno, sus puntos de vista en cuestiones doctrinales. Y por último están los senados consultas, que eran pues los actos proferidos por partes del Senado, y tenían, bueno, ellos lo podían, realizaban sobre cualquier materia, o sea, no tenían como una materia puntual para realizar estos actos proferidos. Al principio eran de carácter consultivo en la ley Hortensa, y ya después durante el imperio se convirtió como en una consulta obligatoria. Y ya. ¿Algo más, doctora Rojas? No, así, eso es todo. Muchas gracias. ¿La doctora Rojas el número 7 o el 8? 7. Número 8. Soy yo, profe. ¿Me ve? ¿Sí me ve? Sí, Doc, la veo y la escucho, pero hay bastante ruido a su alrededor. Un momento, por favor. Bueno, empecemos. Las fuentes del derecho romano, o de una manera más sencilla de entender, viene siendo los medios de producción del derecho. O sea, los órganos que tenían función de crear disposiciones jurídicas. Entonces, de las fuentes del derecho romano desprenden distintas claves o bases. Una de ellas fueron las costumbres, que eran las mores o las mores maiorum, creo que lo pronuncié bien, que fue la principal y prácticamente la única fuente en la primera época del derecho romano, hasta que nació la jurisprudencia, la legislación y por ende
las costumbres fueron perdiendo ese poder general que tenían. Es decir, la costumbre debe ejercer y repetir su planteamiento para que ésta pueda hacerse ley. Por eso dice que la costumbre se constituye por el carácter obligatorio, el comportamiento repetido y la antigüedad. Ahora bien, la ley o la lex rogata constaba de varias partes, que era el prefacio, con el nombre de magistrado rogante, el lugar y la fecha de la asamblea. Las leyes romanas eran principalmente las fuentes del derecho público. Ya, eso en resumen. Y el plebiscito era lo que los plebeyos constituyeron incluso por encima de los patricios, o sea, las leyes de la igualdad constitucional que ellos exigieron. Ante, bueno, la clara, el claro, no sé, que eran menos que los patricios. Y bueno, ya, eso. Doctora, estoy seguro que usted tiene mucho más que decir, pero sí, lastimosamente las circunstancias no le permiten decir más. Se desconcentró un poco, incluso por los ruidos que tenía a su alrededor. Pero bueno, no importa. Lo importante es que está en actitud, tiene la actitud y pudo sacar adelante su participación. Gracias. ¿Ok? Listo, Doc. Número 9. Profesor, se escucha bien. Okay, muy bien, doctor Ulloa, adelante. Bueno, los primeros en hacer una división formal de las fuentes fueron los romanos. Y en realidad el propósito de estas fuentes de derecho eran esos medios legítimos para buscar normas aplicables en un caso. Podemos destacar que estas fuentes no surgieron de un momento a otro, sino fue gracias a un proceso histórico-social, lo podemos considerar, porque debido a que la sociedad avanzaba, el derecho también avanzaba. Y ya entrándonos en la historia de Roma, desde su fundación, esa primera etapa, entra en juego la costumbre. Ya mis compañeros mencionaron que tenía que tener ciertas características, un comportamiento repetitivo, un carácter obligatorio en la esfera social que se manejaba y una antigüedad suficiente. Buscaba regirse en todos los círculos sociales, tanto en lo laboral, en el mercado, en la familia. Y esta fuente poco a poco fue perdiendo ese valor original, porque iban surgiendo la jurisprudencia, las leyes, entonces tuvo un carácter supletorio frente a algún vacío de la ley. Por ejemplo, cuando no había una norma aplicable para un caso en la ley, se recurría a la costumbre. Ya mis compañeros mencionaron respecto a las 12 tablas, cuál fue muy importante, pero también hay que destacar que hubo también grandes avances tanto para el derecho público y derecho privado. El plebiscito es una muestra de democracia. Los edictos son los pronunciamientos oficiales que hacían los magistrados. Y las constituciones imperiales eran ese cuerpo de normas que podía promulgar el emperador. Y leo textualmente, según Ulpiano, que estas decisiones son fuente de derecho en virtud de cada emperador recibe esa potestad de lex por la que el pueblo lo designó. O sea, la ley le otorgaba esa autoridad al emperador para poder promulgar aquellos edictos, aquellas constituciones, que era ese conjunto de artículos. Los jurisconsultos, esos puntos eran esas personas con gran conocimiento de la ciencia del derecho y se recurrían a ellos para poder dar su punto de vista, su debida interpretación. El Senado jugó un papel muy importante desde el principio, esa primera época de Roma. Y bueno, como conclusión, podemos destacar también que las fuentes como la ley, la costumbre, las doctrinas, no se quedaron estancadas, sino es que han permanecido a través del tiempo e inclusive hasta nuestros días sigue vigente. Y bueno, ya eso es toda mi participación.
Muy amable, doctor Ulloa, excelente. ¿Número 10 era usted o 9? 9. Número 10, escuchamos el número 10. Buenas, número 10, Juliet Silva. Bueno, profesor, en el día de hoy vengo a hablar, bueno, tengo que el secreto de las ciencias jurídicas para que apareciera en la jurisprudencia es que una cosa es la lex, que es la ley, que es una norma escrita, y por aparte, otra es el jus, que es el derecho, que es la interpretación que surge sobre esta misma, sobre la misma ley. También tengo que el jus, que el derecho tiene 3 principios fundamentales, que es vivir honestamente, no hacerle daño al prójimo y darle, otorgarle a cada quien lo que le corresponde, lo que se le debe de dar. Por aparte, tengo esto que me pareció interesante, que dice que que no puede existir el derecho sin acción, pero que un derecho con acción hace posible que todos los componentes y normas se hagan realidad. Por otro lado, quiero opinar que cuando las leyes, las leyes eran muy resguardadas, la iglesia, los altos cargos, las tenían aseguradas para así dominar, por decirlo de algún modo, al pueblo, y que la misma plebe se introdujo, de una forma X o Y, no conozco muy bien, y las dio a conocer para que los derechos se hicieran realidad y publicarlos para que así se dieran a conocer las ciencias jurídicas, para que el pueblo tuviera una base con que sostenerse, discutir, pelear por todos sus derechos. Por aparte, tengo que el código que fue como que válido fue el de las 12 tablas, que fue, que fue de una manera creado para acabar el abuso. Que es prácticamente lo que hoy tenemos en día, son como hipótesis, ya que con las constantes peleas con el pueblo, con los galenos, se fueron dañando, o sea, no quedó una tabla, por decirlo así, como en pie para dar por sentado, entonces todos fueron como hipótesis que se fueron agarrando y así fueron formando como el resumen. Pero tengo que en la reconstrucción de ellos se pudo deducir que las tablas 1 y 2 y 3 conformaban el derecho procesal, que es conocido como las órdenes de juzgamiento. En la tabla 4 y 5, que son los derechos familiares, los derechos de familia, que es la ventaja que tenían los patricios sobre sus hijos. También se habla que usted más que nadie sabe, se habló la clase pasada, que ellos podían disponer de su familia como bien quisieran, tenían la autoridad. Por aparte tengo que la sexta y la séptima conforman el derecho privado, que son las normas que regulan las relaciones entre las personas jurídicas y de carácter privado. Y en la tabla octava y novena, que es el derecho penal, que es la que regula la actividad criminal dentro del Estado. La décima tengo que es el derecho, los derechos fúnebres, y la número 11 y 12, que es la prohibición del matrimonio y sobre la responsabilidad que tenían, la número 12, que trata sobre la responsabilidad que tenían por considerarlo de una manera, las personas que compraban en ese entonces los esclavos, los de alto dominio, las personas de bien, que se hacían responsables si sus esclavos, asumían la responsabilidad si sus esclavos causaban algún problema, alguna muerte, o sea, ellos tomaban esa responsabilidad a la hora de adquirirlo de alguna manera, un esclavo, una persona así. Sería hasta el momento mi pequeña contribución a la clase. No sé qué tal le haya parecido. Seguiré estudiando más. Ok, doctora Silva, ¿algo más que decir? Ok, entonces número 11. Buenos días, profesor.
Yo quería dar mi punto de vista, pero no sé si me escucha bien o si me ve, porque tengo muy mala conexión. Doctora, la escucho, pero no la veo. ¿No puede encender la cámara? Un momento. Listo. Perfecto. Bueno, se sabe que las principales fuentes del derecho romano fueron las costumbres, la ley, el plebiscito, el senado consulto, las constituciones imperiales, los edictos y la jurisprudencia, como ya mis compañeros lo han mencionado. Lo que más me llamó la atención en la lectura es la fuente de la ley. Por lo que entendí, las leyes romanas eran principalmente fuentes del derecho público, pero sin embargo contenían normas de derecho privado. Cuando aparece la ley de las 12 tablas, que se dio gracias a los plebeyos en busca de la igualdad jurídica, justamente en la tabla 11 prohíbe el matrimonio entre los patricios y los plebeyos. Y esto llama mucho mi atención porque entonces vemos que en esa época existía mucha discriminación a la clase social más baja, ya que en las 12 tablas existen severas restricciones al orden plebeyo. Gracias a la ley Canuleia de 445 a.C., propuesta por uno de los tribunos de la plebe, Gallo Conocello, no sé si lo dije bien el nombre, se abolió, se quitó esta norma y además de eso se permitió a los hijos habidos de tales matrimonios heredar la condición social del padre. Obviamente varias personas estuvieron como, ¿cómo digo? Se me fue la idea. Estuvieron en contra de que se aprobara esto porque decían que esto era una falta de respeto a la moral de Roma y a la ruptura del tejido social que ellos tenían en ese entonces. Pero gracias a las constantes luchas, pues se pudo dar un pequeño avance para los plebeyos en ese tiempo, profesor. ¿Algo más, doctora Rojas? Ese sería mi aporte por hoy. Ok. No, muchas señor, gracias. ya ese sería mi aporte. Muchas gracias, doctora. A nuestra monitora, ¿estuvo atenta a las participaciones? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, comencemos a Profesor, sintetizar. ¿podría aportar algo? ¿Quién me está hablando? Gabriela Sofía. Gabriela. No te veo, Gabriela. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, pues como fuentes de derecho podríamos definirlas como los órganos encargados de crear normas, estas basándose en las enseñanzas de la obra de Justiniano. Pues se dice que las principales son 7, que vendrían siendo la ley, el plebiscito, sendoconsulto, constituciones imperiales, edictos, costumbres y jurisprudencia. Pues digo que las principales porque estas a lo largo de la historia romana han sido modificadas, incluso se han añadido más, entonces por eso. Pues los plebiscitos inicialmente estaban destinados para la clase plebeya, pero después fue modificada a norma general. Y pues esto le dio origen a muchas de las legislaciones del derecho privado. El Senado Consulta, por su parte, Cayo lo definía como aquello que ordena el Senado y alcanza fuerza de ley, aunque esto haya sido discutido. Básicamente las decisiones del Estado después de resultado de varias consultas. Pues la jurisprudencia, me pareció muy interesante una frase que encontré que dice que es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. Entonces yo creo que eso abarca como que toda la definición. Pues la costumbre, como ya muchos lo han dicho, se dice que esta era la única fuente del derecho romano en ese entonces y tenía que constar de 3 características, que sería suficiente antigüedad, comportamiento repetitivo y carácter obligatorio. Ya, eso sería todo. Muy amable, doctora Utria. Muy amable. Gracias. Gracias, ¿Alguien profe. más quiere decir algo? Bueno, entonces procedamos a hacer la explicación del tema. A ver, lo primero que por cuestiones metodológicas debemos hacer cuando vamos a abordar un
documento o un tema determinado en derecho es, recuerden esto, siempre ser lectores fuertes, detenernos frente a las palabras que no conocemos o consideramos que tienen alguna relevancia en la lectura. Perdón, se me olvidaba, antes de continuar, primero agradecerles a todos los que participaron, que fueron 13 en el día de hoy, 12 o 13 en el día de hoy, a todos los compañeros que tuvieron el valor de hacerlo, los felicito, les agradezco sus participaciones, decirles que no se preocupen por las condiciones incómodas con las que de pronto la virtualidad nos somete a trabajar, como el tema de la contaminación auditiva del vendedor de aguacates que está por ahí vendiendo siempre los aguacates con su bulla y cuya voz envidio de verdad. El entorno familiar, los padres, la madre, los hermanos que están a nuestro alrededor y que muchas veces también desconcentran en el ejercicio, pero no se preocupen que eso hace parte de esto. Recuerden que aunque sería lo ideal tener un escenario único y exclusivo para concentrarnos en nuestras clases, sería lo ideal, el no tenerlo también nos fortalece y nos ayuda a que podamos esbozar nuestras propuestas incluso con los obstáculos de la desconcentración. Imagínense ustedes estando en una audiencia pública frente a un fiscal o un juez y que haya medios de comunicación, haya público en la audiencia gritando, hablando, y que ustedes no pueden decirle al público, guarden silencio mientras voy a explicar lo que voy a decir. Siempre vamos a tener distractores y eso quizás nos fortalece, así que utilicemos lo malo a nuestro favor, ¿ok? Recuerden que también pueden colocar los filtros a la cámara, los que quieren de pronto tener un ambiente diferente al que tienen en la casa, pueden colocar los filtros de paisajes que tenemos también en la aplicación. Bueno, listo. Eso respecto al tema de logística. Todos están atentos a mejorar el tema de logística. Bueno, les decía que para poder explicar un tema de cualquier área del derecho, cuando vayamos a hacer una explicación, inicialmente debemos organizarnos metodológicamente. Así lo dijo una compañera. Antes de avanzar, para poder hablar de lo que son fuentes del derecho romano, antes de abordarlas, debo entender qué es una fuente, ¿cierto? Una fuente, entendemos por fuente aquello que le da inicio, de dónde nacen, de dónde surgen, cuál es el comienzo. Incluso podemos decir que la fuente es lo que de una u otra manera construye el derecho. ¿Ok? Fuentes del derecho serían todas las que hemos hablado. Ahora, tenemos que diferenciar, ojo, entre las fuentes del derecho actual y las fuentes del derecho romano, que son las que estamos estudiando. Aunque también hay que aclarar que la gran mayoría de las fuentes del derecho actual tienen su origen en las fuentes del derecho romano. Solo que la interpretación puede ser un poco diferente debido a la evolución que ha tenido el derecho. ¿Me supe explicar hasta ahí? ¿Perdón? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, ahora, también tenemos que identificar el momento histórico en el que se dan estas fuentes, porque variarán dependiendo de eso. Discúlpenme. Ahora, ¿por qué varían? Porque hay tres momentos históricos diferentes. Un origen de las fuentes antiguas, o sea, un momento histórico de la antigüedad en que las fuentes eran unas, un momento posterior a la antigüedad cuando se comienzan a recopilar o hacer un enunciado consolidado de las fuentes, y lo que ocurre después de Justiniano. ¿Ok?
tres momentos. En la antigüedad las fuentes eran dispersas, para decirles así en forma sencilla. Había muchas fuentes del derecho romano, muchas. Entonces se creaban se constituía o se creaba derecho por muchas fuentes. Y esas fuentes no estaban organizadas, sino que eran dispersas. De pronto durante muchos siglos se utilizaban unas y durante muchos siglos se utilizaban otras. Variaban las fuentes del derecho romano. Eso inicialmente. Después comienza a consolidarse, por llamarlo así, una labor de organización de las fuentes, y surgen estas de las que ustedes han venido hablando muy insistentemente, que son las fuentes tradicionales del derecho romano, donde están la jurisprudencia, las constituciones imperiales, la ley, los senados consultos, los edictos, todas estas. Y un tercer momento es el momento codificador, cuando llega Justiniano y toma todas estas fuentes y crea unos códigos, o sea, unos textos donde resume y organiza lo que se llama el Códex o Código de Justiniano, que en su gran mayoría es lo que nosotros heredamos como fuentes del derecho, las que tenemos actualmente. ¿Sí? Ese Código de Justiniano obviamente ha tenido mucha evolución, porque de ahí se desprende el Código Civil nuestro, pero es el que se convierte en la columna vertebral del derecho civil para el Nuevo Mundo. Dicho esto, comencemos a hablar de las tres etapas. La primera etapa, como dijimos, fue muy dispersa. Durante muchos siglos las fuentes eran fluctuantes. La segunda etapa, conocemos estas 7 fuentes principales, que son las constituciones imperiales, la ley, los senados consultos, los plebiscitos, la jurisprudencia, la costumbre, los edictos e incluso la doctrina que aparece posteriormente. Estas fuentes del derecho romano, es importante destacar, tienen estrecha relación, aunque las fuentes son jurídicas. Ojo, el derecho, cuando hablamos del derecho, es jurídico, es lo jurídico. Esta relación jurídica tiene fuerte influencia de lo político, como lo dijimos en la clase anterior. Porque dependiendo del momento político que se estuviese viviendo, así era la redacción o la elaboración o la construcción del derecho. Ojo, coloquemos el derecho acá arriba, ojo, estamos hablando de fuentes del derecho y acá abajo están todas las fuentes. Cada una de ellas, estas 7, terminan constituyendo o creando derecho. Ojo, no leyes, derecho. La ley crea derecho, la jurisprudencia crea derechos, la jurisprudencia, la doctrina crea derechos, los edictos crean derechos. Estamos hablando de fuentes del derecho. El concepto general es derecho. Cómo se llegue a reconocer o a construir derechos depende de estas 7 fuentes de las que estamos hablando. Entonces, ¿por qué decimos que tiene estrecha relación la parte jurídica o normativa con la parte política? Porque dependiendo del momento político que viviera Roma, o sea, si estábamos frente a un gobierno monárquico, con un rey, un soberano o un emperador, entonces en vigencia de los años en los que estuvieran en el poder ese gobernante, esos años iban a tener fuerte influencia en la creación del derecho, porque si era un emperador el que estaba en el gobierno, la fuente principal del derecho romano serían las constituciones imperiales. ¿Qué eran las constituciones imperiales? No es más que el mandato del emperador, lo que el emperador decidiera que era derecho. Si a él hoy se le ocurría decir que era obligatorio para todas las personas ir todos los días a saludarlo y besarle la mano, eso era derecho. ¿Me explico? O sea, la voluntad del emperador, lo que él pensara y decidiera y expresara con su boca, eso era derecho. Y era considerado una constitución imperial. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero si el emperador respecto a determinada situación social decidía tal cosa, de ahí en adelante, eso que decidió el emperador, que manifestó con era la forma en que se iba a solucionar ese conflicto. Se convertía en una constitución
imperial. Ahora, las constituciones imperiales podían tener diferentes puntos. Respecto a un determinado tema, lo manejaba con una explicación. Por eso se llamaba constituciones imperiales. ¿Me supe explicar hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Ahora, por ejemplo, si estábamos hablando de no de un gobierno monárquico, en el que la cabeza o visible es el monarca o rey, sino que es un gobierno aristocrático. La aristocracia es el gobierno de un pequeño grupo, se lo expliqué en la clase pasada, aristocrático. ¿Qué tipo de normas iban a tener mayor influencia? ¿O cuál fuente del derecho era la que tenía mayor influencia? Pues el Senado consulto, porque los Senados consultos eran por los senadores, que eran la clase social más alta y que regulaba normas o escribía normas para su beneficio, para proteger sus intereses. ¿La de quién? La de los oligarcas, la de los aristócratas. ¿Me supe explicar? Dependiendo del momento, el gobierno de turno, eran también las normas que tenían gran influencia. Si estábamos hablando de una democracia, de un gobierno democrático, pues entonces la gran mayoría de las normas que tenían influencia eran los plebiscitos, porque en las democracias participaba todo el pueblo y la plebe también tenía derecho a participar. Entonces la gran influencia de las democracias era que los plebiscitos, como fuente del derecho, constituían un número mayor de normas de creación de derecho. ¿Qué eran los plebiscitos? Los plebiscitos no eran más que esas decisiones que se surtían al interior del concilio plebis. Estaba el Senado consulto, que representaba a la clase social alta, y el concilio plebis, que representaba a el pueblo, a la plebis, a la plebe, ¿cierto? De la plebe, representada por el pueblo, durante muchas luchas logró conseguir ese espacio, que existieran dos cámaras, una cámara alta llamada Senado y una cámara baja llamada concilio plebis, lo que después se traslada al sistema legislativo inglés, por ejemplo, con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La vemos en el nuestro con el Senado de la República y Cámara de Representantes. Son sistemas legislativos bicamerales. Pues eso que sucedió daba influencia a que lo que se decidiera en el concilio plebis, que era la representación del pueblo, se constituyera como fuente del derecho, que es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Adicional a esto tenemos los edictos. ¿Qué son los edictos? Como fuente del derecho. Los edictos eran la comunicación que hacía un magistrado de una decisión de un senado consulto. O sea, era la comunicación, la forma en que se comunicaba este acto. En la actualidad, los edictos son, por llamarlo así, medios de notificación o de comunicación. No sé si ustedes alguna vez han leído o han tenido en sus manos un periódico, porque como ustedes son de la era digital, que ya no leen periódicos escritos, sino que lo ven todo es por internet. Cuando tenemos en las manos un periódico, un diario de amplia circulación como el Heraldo, el Tiempo, etcétera, y vamos a la parte final, en los clasificados, aparecen las ventas de vivienda, ventas de carros, etcétera. Pero también hay una parte que se dicen edictos emplazatorios, que no es más que una publicación que hacen los organismos judiciales para comunicar el interés que pueden tener personas en un determinado pleito. O sea, un juez cualquiera de Barranquilla comunica a través de un edicto a las personas posiblemente interesadas en la sucesión del señor fulano de tal que murió hace tantos días, que se pueden constituir como herederos, los que consideren que tengan derechos. ¿Qué se busca con esto? Se busca comunicar a aquel que no se haya enterado de la situación para que participe, se haga parte. ¿Sí? Entonces, esa figura que hoy utilizamos, que se llama edicto, surge allá en el derecho romano,
porque en el derecho romano, en las fuentes del derecho romano, ¿qué sucedía? Un edicto no era más que la comunicación o refrendación que hacía un magistrado de una decisión de un senado consulto. O sea, un senado consulto necesitaba que un magistrado lo comunicara, lo firmara y lo comunicara, lo diera a conocer y a entender. Eso varió, ya no es tan así como les acabo de explicar en la actualidad. Luz Estela, ¿me decías algo? Profesor, dos cosas. Disculpe que lo interrumpa. Una, pues porque no me curiosidad, porque no pude encontrar la información respecto a cuando dice que de carácter obligatorio, de antigüedad suficiente, pues no encontré información de qué tiempo se requiere exactamente para que deje de ser una costumbre social y pase a ser jurídica. No encontré en ninguna parte como una fecha establecida. Y dos, que me tengo que retirar de la clase, me avisaron en transporte de mi hija, no la puedes recoger hoy al colegio y me toca entonces ir saliendo. Ok. Respecto al primer tema, en lo que tiene que ver con la costumbre, no he llegado a la costumbre, pero vamos a abordar la costumbre entonces ahora. Ya hablamos de los edictos, pasemos a la costumbre. La costumbre como fuente del derecho no es más que el reconocimiento que se hace, de una circunstancia que por la continua repetición se comienza a convertir o se le da el estatus de derecho. Les pongo un ejemplo. En materia comercial en Colombia, la costumbre se tiene como una fuente válida. La costumbre en nuestro derecho no es fuente principal, es una fuente auxiliar o secundaria, porque se considera que la ley es la fuente principal, lo que debe estar escrito en una ley. Sin embargo, para los comerciantes, muchas veces la costumbre tiene gran impacto. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran, como les acabo de decir, que suene redundante, acostumbran ciertos actos que entre ellos en el gremio ya se considera que es obligatorio. El Código de Comercio colombiano establece los títulos ejecutivos, que son los cheques, pagarés, etcétera, como medio para reconocer las obligaciones. Y dice que un título ejecutivo puede ser cobrado en cualquier momento. O sea, que si yo le firmo a usted un cheque hoy, usted puede cobrarlo inmediatamente. Sin embargo, los comerciantes acostumbran entregar cheques posfechados. O sea, a 30 días. Te voy a respaldar esta mercancía con este cheque. No tengo el dinero, pero te lo respaldo como una garantía con este cheque. Eso es una costumbre. No está regulada por la ley, pero se considera reconocida ante los comerciantes. Yo podría ir al banco y presentar el cheque y aparecerá sin fondos porque no tiene dinero. La cuenta, porque yo le dije que era como garantía para respaldar y que a los 30 días yo consignaba el dinero y cobrabas el cheque o venía a recogerte el cheque. Es una costumbre mercantil. Entonces, fíjense cómo la repetición de actos entre un gremio puede darle el estatus de reconocer un derecho de una persona. ¿Me supe explicar? Ahora, a la pregunta de la doctora, los elementos de la costumbre son claros para el derecho romano. ¿Cuáles eran? Que fuera una costumbre repetitiva o un hecho o actos repetitivos que durante mucho tiempo se estuviera presentando, repetitivos. Segundo, que tuviera un carácter obligatorio, que diera la obligación o se generara de ello una obligación. Y tercero, una antigüedad suficiente. Respecto a la antigüedad suficiente o al tema de la obligación, eran los magistrados los que decidían este tiempo. No existía una norma como tal, sino que era el mismo magistrado o el pretor romano que decidía si esa costumbre ya había sido aceptada por la sociedad y por el derecho romano como obligatoria y tenía suficiente tiempo de estar siendo utilizada, por consiguiente se convertía en derecho. ¿Ok? Hasta el momento.